Bueno, vamos a iniciar entonces conociendo la herramienta de la hoja de cálculo. Estamos acá en la ventana de inicio. Cuando abrimos Excel nos aparece esto. Entonces, cuando le damos clic acá, se nos abre un libro nuevo. Ahí dice libro en blanco. Entonces, cada archivo que nosotros creamos se llama libro. Dentro de ese libro tenemos varias hojas. Entonces, hacemos clic ahí donde dice libro en blanco para iniciar a trabajar en un archivo nuevo. Entonces esperamos un momento que está algo lento. Bueno, cuando estamos acá, esto ya es una de las hojas del libro. Cada archivo que nosotros hagamos o creemos en Excel es un libro. Dentro de ese libro que nosotros le llamamos archivo, pues vamos a tener varias hojas, las hojas que necesitemos agregar. Entonces, vamos a empezar conociendo las partes de la herramienta de la hoja de cálculo para cuando no necesitemos ubicarnos, digamos, en alguna de las partes, pues al nombrarlas sabemos a qué estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar desde acá la parte de arriba. Acá todos estos botoncitos que tenemos en esta parte son la cinta de opciones, todo esto que está señaladito en azul, entonces le llamamos la cinta de opciones, cada una de estas las llamamos fichas, tenemos archivo, inicio, insertar, disposición de página, que son cada una de las herramientas. Entonces, dentro de cada una de ellas tenemos los comandos o los grupos de botones, de comandos, cada uno de estos botoncitos, ya se le llaman comandos. Lo que está, digamos, cada grupo tiene su nombre. Por ejemplo, este es portapapeles, el comando de fuentes, donde encontramos el grupo de comando de fuentes, el tipo de letra, el tamaño. Con estas dos létricas también se le puede cambiar de tamaño a la letra, relleno digamos, para colocarle color a las celdas o para cambiarle el color a la letra para los tipos de letra. Entonces, todos estos grupos de comandos, dentro de cada uno de estos grupos, encontramos herramientas individuales acá para darle formato a los números, a las letras que tengamos. Acá, por ejemplo, nos aparece donde dice general, entonces acá desplegamos esta pestañita, acá es donde encontramos diferentes formatos de número. Acá cuando nosotros colocamos el cursor ahí, nos aparece el nombre de esa herramienta, entonces formato general, si necesitamos formato de número, de moneda, bueno, tenemos diferentes formatos acá y podemos elegir el que necesitemos. O si es un formato rápido, entonces acá elegimos contabilidad, formato de porcentaje. También esto es un formato de millares que nos aparece sin el signo pesos para los formatos condicionales y demás. Entonces, en esta ficha inicio podemos encontrar esas herramientas y así para cada una de las fichas. Entonces, al darle clic en cada una de las fichas de la cinta de opciones, encontraremos diferentes herramientas. Por ejemplo, todo esto, estas serían las fichas y todo este cuadro de acá nos conforma toda la cinta de opciones. Entonces, entrando por cada una de las fichas, nos abre diferentes grupos de comandos. Entonces, acá estamos en la ficha inicio. Si abrimos en insertar, entonces acá se nos abren otros comandos de la ficha insertar, otras herramientas, dependiendo de lo que necesitemos, ilustraciones, complementos, disposición de página, entonces también nos abre otras herramientas y así navegar por cada una de las fichas de acuerdo a lo que necesitemos. Ahora, entonces, tenemos esta parte de acá de arriba donde están estos botones, se llaman herramientas de acceso rápido. Acá tenemos el botón guardar para deshacer, para rehacer. Si de pronto tenemos una acción que esa no era, entonces hacemos clic acá y esa opción nos da la opción de deshacer la última acción que hemos hecho. Bueno, entonces tenemos también la barra de título, que es esta. Acá nos aparece cuando ya hemos guardado y le ponemos nombre al libro, entonces acá nos aparece el nombre de que le hayamos puesto al libro. Tenemos los botones de ventana, que son estos de acá, donde nos permite cerrar la hoja, digamos, colocar en ventana más pequeña o minimizarlo, que es cuando ya necesitamos abrir entonces de pronto otro archivo, entonces minimizamos sin cerrar. Luego tenemos acá también, esta parte de acá es el cuadro de nombres. Acá nos aparece el nombre de la celda activa. Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en una de estas celdas, acá estoy en la celda A1.
Si estoy más acá, entonces me dice que estoy en la celda B3. Entonces es el cuadro de nombres, me aparece el nombre de la celda que esté activa. Donde yo tengo el cursor, entonces ahí me dice que estoy en la celda C9, porque estoy en la columna C y en la fila 9. Tenemos también la barra de fórmulas, que es esta, cuando insertamos una función o estamos haciendo una fórmula, ya sea cualquier fórmula sencilla, acá me va a aparecer la fórmula que yo estoy haciendo o lo que escriba en una de las celdas me aparece acá en la barra de fórmulas. Tengo también las etiquetas de hoja, que son estas de acá. En este momento solo hay una, que es la hoja 1 porque no tengo más. En el momento que agregue otra hoja, la agrego acá en el símbolo del más, le hago clic ahí y de una vez me inserta automáticamente una hoja nueva. Entonces tengo hoja 1 y hoja 2, son las etiquetas de hoja y ahí puedo navegar por las hojas que tenga, que haya insertado, puedo insertar cuantas hojas necesite. Tengo, y a toda la barra, toda esta barra, estas son las etiquetas de hojas, y la barra acá de abajo, esta barrita de abajo se llama la barra de estado. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un rango de números y los selecciono, acá en la barrita de estado me aparece el recuento, la suma de lo que yo tengo seleccionado. Tengo también acá el botón del zoom. Acá puedo aumentar o disminuir el tamaño. Tengo las barras de desplazamiento, que son estas. Esta es la barra de desplazamiento horizontal y esta de acá de al lado es la barra de desplazamiento vertical. Entonces, esto me permite también, pues, desplazarme por la hoja si ya tengo bastantes datos, ya sea de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, dependiendo lo que vaya a necesitar. Bueno, eso en cuanto a las herramientas que tengo en parte, digamos, de la hoja de cálculo. Ahora entonces tengo las columnas. Esta parte de acá donde tengo seleccionado, donde me aparece seleccionado cuando coloco ahí el cursor que me aparece esta flechita negra hacia abajo, es el encabezado de la columna. Si yo le hago clic, me selecciona lo que es la columna. Entonces todo esto hacia abajo es una columna de la hoja. Y si yo me ubico acá en la parte izquierda, donde me aparece la flechita, es el encabezado de fila, donde está el número. Si le hago clic, me selecciona toda la fila. Entonces, esto es una fila y esto hacia abajo es la columna. Entonces, tenemos en forma vertical las columnas, que el encabezado viene normalmente con letras, y esto de en forma horizontal son las filas. Ahora, lo que tengo acá, donde se encuentra, donde es la intersección entre la columna y la fila, ahí se me forma una celda y el nombre de la celda es la intersección entre esa columna y esa fila. Entonces, por ejemplo, yo tengo la fila, la columna B y la fila 4. Y la intersección de ellas dos es la celda A4, es el nombre, donde está la intersección de la columna y la fila, es el nombre que se le da a esa celda. Entonces, si me vengo acá para el cuadro de nombres, me dice que esa celda es la A4, es decir, estoy acá en esta, la B, esta, acá es la A4, pero si estoy en la intersección donde me encuentro la columna y la fila, en esta parte de acá, esta es la A4 y esta es la B4. Entonces, A4, ¿por qué? Porque está en la columna A en la fila 4. Y esta, si me ubico acá, en la columna B en la fila 4. Entonces, la celda que esté activa, el nombre que se le da es donde se ubique, en la columna que se ubique y en la fila que se ubique. Listo, entonces tenemos columnas, tenemos filas, tenemos celdas. Ahora, si yo selecciono más de una celda, esto, una sola es una celda, pero varias es un rango de celdas, o sea, varias celdas me conforman un rango. Cuando estoy haciendo una función y los argumentos de la función me piden el rango, entonces me están pidiendo más de una celda. Los datos que yo tengo en varias celdas, eso me están conformando un rango. Entonces, bueno, eso por el conocimiento, digamos, de las herramientas. Ahora vamos a utilizar como las funciones más esenciales para ir conociendo también las funciones que nos presenta el Excel.
Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo unos datos numéricos, entonces eh, tengo un valor cualquiera, tengo una cantidad, por ejemplo, esto es el valor es un precio, entonces vamos a ponerle formato de número, acá desplegamos, le ponemos formato de número, me aparece decimales y se los quiero quitar, entonces acá le disminuyo los decimales, tiene 2, le hago 2 veces clic y me queda sin decimales. Si yo quiero que me aparezca el puntico de millar, entonces le doy en estos 3 ceros y me sale en estilo millares, es decir, entonces me sale bien 3478, de nuevo le quito los decimales y ahí tengo entonces, supongamos que tengo un precio de 3.700, de 3.478 y tengo 32 unidades. Yo quiero saber si cada unidad es a 3.478, ¿cuánto costarían las 32 unidades? Entonces, para insertar siempre, para hacer una operación en Excel, siempre debo insertar el igual o también me funciona con el más. Entonces, pongo el igual, selecciono la celda donde tengo el valor unitario, porque es con el asterisco que está en la tecla del más. Entonces, con la flechita de ubicar la mayúscula sostenida, me sale el asterisco, que ese es el de multiplicar, y selecciono la cantidad. O sea, hago clic en la cantidad y le doy Enter. Y de una vez me sale el valor total. Entonces, acá, en la barra de fórmulas, me sale la función que apliqué para hallar ese resultado. Si yo selecciono esa función, me está señalando cuáles son las celdas que yo estoy utilizando en la función. Entonces, en azul me aparece la B4, que es esta. Entonces, me está indicando que B4 la multipliqué por B6, que es esta, y pues la otra es donde tengo el resultado. Le doy Enter y ahí me aparece. Siempre por ejemplo, yo me ubico en la celda y acá en la barra de fórmulas me aparece lo que tengo en esa celda. Este número lo escribí de forma manual, ahí me aparece escrito, entonces yo sé que ahí no hay fórmula, yo me ubico en esta celda, sé que acá no hay fórmula, que este número fue ingresado de forma manual porque me aparece sencillamente el número. Si me ubico acá, yo sé que acá sí hay fórmula porque pues me aparece la fórmula que utilizaron para hallar ese resultado. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios números, voy a utilizar una función de las funciones de Excel, ya no voy a, esto es, digamos, una función manual, una fórmula manual que es de multiplicar, no hay una función para multiplicar, entonces necesito multiplicar, utilizo sencillamente multiplico así, si necesitara sumar, pues igual, con el igual yo coloco el igual y ahí me va a ingresar la operación. Entonces tengo, por ejemplo, varios números y necesito hacer una suma. Entonces vamos a insertar, por ejemplo, varios números. Ahí está. Con control J, oprimimos control J y bajamos el valor que tenga en la celda de arriba. Entonces voy a bajarlo para copiarlo varias veces. Listo. Lo seleccionamos y vamos a darle formato acá de millares con estos 3 ceritos, le quitamos los 2 decimales y ahora resulta que yo quiero sumar este rango, esto ya es un rango de celdas, entonces quiero sumar los valores que tengo en ese rango de celdas. Me voy con el igual, con la función suma, acá cuando empiezo a escribir me aparecen todas las coincidencias de las funciones que inician por esas letras que empecé a escribir. Entonces acá tengo la función suma, le doy doble clic y me está pidiendo número 1, número 2, o sea, la cantidad de números que quiero sumar. Entonces, ¿qué hago? Los selecciono. ¿Cómo los empiezo a seleccionar? Siempre el cursor a veces me aparece de diferentes formas. Acá me aparecen como flechas, varias flechas delgaditas hacia los lados, con esa no es. Para seleccionar yo me ubico por dentro de la celda y cuando me aparece esta crucecita que es blanca, clic sostenido, me vengo y selecciono todo el rango de números y le doy Enter y ya ahí me está sumando este rango de números, me está sumando todo. También se puede utilizar la función autosuma que está por acá en la cinta de opciones, que es como automática, pero pues en este caso vamos a ver cómo utilizar cada función. Si por ejemplo, entonces voy a borrar, le voy a suprimir. Yo lo que necesito acá es sacar un promedio, entonces voy a utilizar la función promedio, le doy igual siempre para ingresar una función coloco el igual y empiezo a escribir. Cuando yo empiece a escribir, de una vez me salen todas las funciones que inician por esas letras que empecé a escribir. Entonces le hago doble clic en promedio y al igual que la función suma, me pide la cantidad de números de donde quiero sacar el promedio. Simplemente selecciono desde el primer número que necesito, cuando me aparece esta crucecita blanquita, no esta de acá, sino la blanquita, clic sostenido y selecciono todo el rango y le doy Enter. Ahí me está sacando el promedio
de todos estos números. ¿Cómo se saca el promedio? Pues de forma manual, es sumar todos los números y luego dividir por la cantidad de números, pero Excel me lo hace automático. Entonces ahí tengo otra de las funciones que son indispensables y son muy sencillas de utilizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo listo, esto es un rango de números que tengo acá con una información. Ahora yo quiero darle un formatico, digamos, colocarle bordes. Entonces, ¿cómo le coloco bordes? Siempre selecciono con esta crucecita que me aparece acá. Si yo, en vez de colocar esta cruz, seleccionar con esta, me voy con esta que me aparece acá, lo que hago es copiar todos estos datos y todas las celdas, todo el rango se me vuelve con el mismo número de arriba. Entonces, no me sirve porque eso no es lo que yo quiero, entonces le voy a dar control Z para deshacer la acción que acabo de hacer. Y yo quiero es seleccionar el rango donde tengo los números sin que me cambie nada, entonces lo hago con esta crucecita blanca. Me voy a la cinta de opciones, acá en la ficha inicio, me vengo al grupo donde dice fuente, acá donde está el dibujito de bordes, se me despliegan varias opciones de bordes. Yo quiero que me marque todos los bordes, o sea, que me resalte toda la celda. Entonces le doy en todos los bordes y ahí ya lo tengo resaltado. Si yo ya necesito guardar, por ejemplo, si la hoja no tuviera cuadrícula, pues este ya me queda con mi formatico. Si yo quiero darle un colorcito, entonces de nuevo selecciono, me vengo acá al botecito de relleno, escojo cualquier color el que me guste y me rellena todo el rango que seleccioné. Si quiero darle formato a los números, entonces con la letra A me vengo y elijo el color de fuente que quiera, el que necesite. Podemos dejarlo en negro. Quiero que tengan, sea en negrita, que sea cursiva, entonces le voy dando dependiendo de lo que necesite. Quiero que el número sea más grande, entonces puedo acá desplegar esta flechita y le doy el tamaño que quiera. O con estas dos letras también, si es con la letra más grande, pues es para ampliar. Y si quiero que sea más chico, entonces con la letra pequeña acá también para centrar los números. Entonces puedo utilizar este formato de acá del grupo de alineación. Entonces utilizo esto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, necesito unir varias celdas, entonces yo selecciono, me vengo acá también en el mismo comando de alineación, en esta partecita de acá se llama combinar y centrar, yo le hago clic y ya me quedan combinadas todas estas celdas. Entonces yo necesito escribir algo, él me combina y me centra. Cualquier cosa que necesite escribir ahí, entonces si es un título, entonces le doy borde, le doy todos los bordes. Acá como ya lo tengo seleccionado es darle clic, de una vez él me coge el formato y quiero darle un rellenito. Si quiero este mismo que le había dado al rango anterior, solamente le hago clic y me ubica ese rellenito. Le puedo dar negrita, le puedo ampliar el formato. Bueno, son todas las herramientas, digamos, que tiene en cuanto a diseño que yo puedo utilizar en el Excel. Las funciones que más se utilizan, pues la función suma, las funciones, digamos, de promedio, como las básicas, pero siempre debo tener en cuenta que para insertar una función yo debo utilizar el igual, porque si yo llego y empiezo a escribir 34 por 2, no va a pasar nada. Es como si yo lo escribiera sencillamente así. Tengo que escribir, colocar el igual para que él entienda que es una operación que yo quiero hacer, entonces ahí sí, 34 por 2, le hago clic y ahí sí me realiza la multiplicación, de lo contrario no me va a realizar la multiplicación. Si yo quiero trasladar un valor de un lado para otro, entonces yo me ubico en la celda donde quiero trasladar ese valor con el más o con el igual, lo oprimo, me voy y selecciono la celda donde está el valor que quiero trasladar, le hago clic y le doy enter y él me traslada ese valor. ¿Qué pasa ahí? Me lo está trasladando, no lo estoy copiando y pegando, lo estoy trasladando. En el momento que yo cambie acá este dato, por ejemplo, yo digo acá no era por 2, era por 4, también me va a cambiar el dato al lado donde yo trasladé, porque no copié y pegué, trasladé. Ahora, si yo copio y pego, entonces me voy, le doy control C, que es copiar, me vengo y le doy control V para pegar el dato. Entonces, en el momento que yo cambie acá, donde trasladé el valor, se me va a cambiar el dato, pero donde lo copié no se va a cambiar. El que copié y pegué no se cambia, él es fijo, es como si le hubiera tomado una foto, pero el que traslado, el valor como que llamo con el más, ese sí se cambia a medida que vaya a cambiar el original.
Cuando el original cambie, él también va a hacer los mismos cambios. Bueno, entonces eso sería por ahora para tener en cuenta, para ir memorizando eso y cada vez que hablemos, digamos, en un término que la ficha de datos, que la cinta de opciones, que el cuadro de nombres, que la barra de fórmulas, que vamos a la fila tal, que la celda de nombre tal, entonces ya sabemos cuál es el nombre y a qué estamos haciendo referencia.